Bienvenidos una vez más a tu canal UnPro, y el día de hoy les vamos a traer en este video tutorial cómo nosotros vamos a poder utilizar lo que sería el Google Calendar o el calendario de Google. Este va a ser un video muy informativo y que te va a ayudar muchísimo a poder agendar lo que serían todas tus tareas en la plataforma del calendario de Google. Te va a facilitar a la hora de poder anotar tus clases de la universidad, tus reuniones de trabajo, y lo primero que deberíamos de hacer es, bueno, tratar de acceder a la cuenta en la cual vamos a querer tener el calendario de Google. En mi caso voy a utilizar mi cuenta personal, no la cuenta que uso para videos, es esta. Como pueden ver ahí mi foto de perfil. Una vez que la elijo, pues luego sería pasar a lo que sería el interfaz de Google Calendar. Pero sin antes que hacerlo, les pido que se suscriban al canal, y si les gusta el video, por favor dejen su like y comencemos. Aquí le voy a dar, como pueden ver, al apartado de calendario. Y bueno, una vez que le doy, bueno, me aparece lo que sería sería la plataforma del calendario, y en esta podemos ver aquí a la barra izquierda, ¿verdad? Podemos ver los calendarios. Por ejemplo, vemos ahí la que tiene mi nombre y los otros calendarios que se encuentran ya por defecto en la plataforma. Más adelante vamos a ver cómo podemos crear otros calendarios. Sin embargo, sería muy importante también destacar que aquí vamos a aprender lo que sería cómo crear un evento y todo esto. Y aquí estamos conociendo en sí lo que sería el calendario. Vean, ahí está el mes de octubre, que se está grabando este video en el mes de octubre. Aquí le podemos dar a crear, si vamos a crear un evento o un video. Aquí arriba podemos cambiar la vista, está en semanas. Más adelante le enseñaré cómo cambiarla. Por ejemplo, aquí está el apartado de buscar, de configuraciones, donde podemos hacer muchas funciones. Y también la vista, miren, del día, semana, años, pero vamos a más adelante. También vemos aquí esos 3 puntos que podemos abrir otras aplicaciones de Google, y aquí también en la parte derecha está compuesto por el Google Maps y otras cosas. Bueno, aquí como pueden ver está la vista en semanas. La voy a cambiar a la que sería la vista en días, y bien, simplemente se ve un día. La vista en semana nuevamente, la vista en mes, aquí se ve de manera mensual el mes de octubre. Actualmente estamos en el día 17. También vemos por aquí lo que sería la vista anual, la vista en año, así se vería. Y por ejemplo tenemos por aquí también lo que sería nuevamente la vista de cada 4 días, para tener esos días un poquito más definidos o lo que tengamos que hacer. Y también aquí tenemos el apartado programación, donde se nos muestran la mayoría de días festivos. Como estoy en República Dominicana, pues me muestra los días festivos de mi país natal, República Dominicana. Aquí vemos de nuevo lo que sería estas vistas, los días, vamos a decir feriados, año nuevo, el día de la independencia, día del Carmen, bueno, todas estas festividades de mi país. Aquí lo que pasaríamos nuevamente, vamos a ver en el apartado sería crear calendarios. Aquí vemos que podemos hacerlo de una manera muy dinámica. Aquí me muestra, por ejemplo, aquí arriba mi nombre, Carlos García. No es que sean otros calendarios diferentes, sino que dentro de eso yo puedo crear eventos y cosas específicas, lo cual vamos a ver un poquito más adelante. Ahora fíjense, si más pueden ver, voy a crear lo que sería un evento, y vamos a aprender inmediatamente la diferencia entre evento, recordatorio y tarea. Creo que Google es una herramienta muy completa, de verdad que sí. Fíjense, ahora vamos a crear un evento a continuación, como ya les he mencionado. Entonces estoy tratando aquí de encontrarlo. Aquí vamos a ver que le podemos cambiar de colores y todo esto, pero ya, sin más que añadir, creemos el evento. Fíjense, aquí le podemos dar a añadir, y cuando le damos a añadir, podamos crear un nuevo calendario. Luego vamos a crear el evento dentro de ese calendario, que era la palabra correcta. Fíjense, me retracto. Vamos a crear un nuevo calendario. Vamos a ponerle clases de la universidad.
todavía estudio y creo que es lo más eficiente. Si usted es una persona que trabaja o labora, pues le pone reuniones de trabajo, o vamos a decir, si tiene una empresa de cosméticos, clientes, y ahí apunta, puede agendar todos sus clientes en ese calendario que va a crear, y luego pues crearía el evento. Le damos a crear calendario nuevamente, y una vez que tengamos el calendario creado, nos va a aparecer a continuación. Fíjense, aquí no estaba, miren, ahora está en mis calendarios, está clase de la universidad. Le puedo cambiar el color, le voy a poner un color rojo, que me identifico mucho con él. Y fíjense, qué fácil es crear un calendario nuevo. Ahora, ya que tenemos el calendario, pues sería crear los eventos, o crear las tareas, o crear los recordatorios. Y aquí vamos a crear, miren, hay dos formas de crearlo. Aquí en el apartado de arribita, en crear, fíjense, me aparece un nuevo apartado donde puedo agregar el evento, la tarea o el recordatorio. Otra forma de crearlo es darle directamente al día y la hora en la que quiero crear el evento, y me va a aparecer. Vamos a crear un evento el martes a las 10, de 10 a 11. Un evento, ¿verdad? Me va a especificar a qué hora comienza y a qué hora debería de terminar. Esta es la principal diferencia entre un evento, o lo diferencia a la tarea y el recordatorio. Fíjense, aquí tenemos diferentes cosas en el apartado evento. Puedo agregar personas, agregar videollamadas de Meet, agregar lugares, entre otras cosas importantes. Aquí se diferencia específicamente el apartado eventos. En el apartado tarea, simplemente me recuerda una labor que tengo que hacer ese día. Bueno, a las 11 o a las 10, pues tengo que hacer esa tarea o subir esa tarea a la plataforma de la universidad, por poner un ejemplo. También puedo agregar una descripción, y en el apartado recordatorio es simplemente como una alarma. Simplemente me dice a qué hora específica de qué día necesito que me recuerdes algo. Google Calendar es muy inteligente, y la verdad que es súper eficiente, súper fácil. Vamos a crear lo que sería una tarea, un recordatorio. Le damos a guardar, y fíjense cómo se guardará automáticamente en el Google Calendar. Inmediatamente le demos a guardar, le damos a recordar todos los días, o todo el día, perdón. Y fíjense, miren, el martes 19 me aparece ese recordatorio. Es una herramienta muy, muy eficiente, y la verdad que sería de mucha utilidad. Bien, ahora vamos a, luego de que vemos, ¿verdad? Vamos a ir al apartado configuraciones, y vamos a ver cómo podemos exportar este calendario, las cosas que hemos agregado. Le damos ahí rápidamente a exportar. Fíjense, me sale un error, pues que le salgan, pero no es nada del otro mundo. Le dan atrás a regresar, y nuevamente pues intentan exportar el calendario, y fíjense lo que le va a salir a continuación. Una vez que exportamos, no saldría lo que sería ¿cómo que se dice esto? Se me olvidó el nombre ahora, pero un apartado en zip que hay que descomprimir, y es súper fácil. Simplemente lo dan al escritorio y le dan comprimir archivo aquí, y le va a salir el calendario, y no lo van a tener que ver necesariamente con internet, que es una muy buena y fácil herramienta de tener su calendario siempre con o sin internet. A medida que se vaya actualizando, pues lo vuelves a exportar. Otra cosa que es muy interesante, que nos da la oportunidad el apartado de Google Calendar, es que nosotros tenemos la facilidad de poder compartir lo que sería, ¿verdad?, nuestro calendario a otras personas. Esta herramienta o este apartado del calendario de Google nos da esta facilidad para nosotros poder compartirle a nuestros, vamos a decir, empleados. Ya un ejemplo, que estemos libres y tengamos que dejarle a nuestro asistente todas las cosas, ¿verdad?, que necesita saber, sin que tenga que entrar directamente a nuestro correo o a nuestra cuenta de Google. Nos da esta opción de poder compartir, lo cual veo muy eficiente, y les da lo que seríamos, ¿verdad? Entraríamos en clases, por ejemplo, de virtuales, en clases de la universidad, que es lo que yo quiero, y aquí le daríamos a lo que sería el apartado añadir personas. Ya esto sea para el trabajo, para la universidad, si tú quieres que alguien vea tu calendario. Por eso es importante tenerlo muy organizado para que esa persona lo pueda entender. Aquí voy a agregar a Gerald Nicolás, un compañero.
de la universidad para que él pueda ver mi calendario de la universidad. Esto se lo pueden compartir a su jefe, agregarlo para que él pueda ver los días que estarías en la universidad o los días que tienes reuniones importantes de trabajo, que tu asistente está al tanto. Otra manera también es compartir el vínculo. Entonces vamos a buscarlo aquí. Se me perdió un momentito, creo que ya lo voy a encontrar. No se desesperen. Y miren aquí, compartir vínculo. Aquí, una vez que tengo este vínculo, lo comparto y ya lo puedo enviar por WhatsApp, por correo electrónico, por cualquier, creo que, red social que me permita compartir este tipo de enlaces. Creo que la herramienta de vamos a decir Google Calendar es una de las más importantes y en el día a día no deberíamos desperdiciarla. Es gratuita, sobre todo es lo mejor que es gratuita y muchas veces se paga por esto. Este es mi canal Un Pro. Fíjense, subo videos todos los días de tutoriales y de cuánto ganan los youtubers. Así que sin más que añadir, nos vemos en la próxima. Bendiciones, familia. No olvides suscribirte, compartir y dejar tu me gusta. Si has llegado hasta esta parte final del video es porque verdaderamente te gusta nuestro contenido y de manera muy sincera te lo agradecemos, y por eso te dejamos 2 videos muy buenos en sugerencia que sé que te pueden interesar. Gracias por formar parte de nuestro canal de YouTube, un gran abrazo, comparte y suscríbete.